Tres cosas quiero decirte hoy, teacher. La primera es nunca te sientas presa de tus circunstancias. La segunda es no hagas de tus síntomas y de tus malos hábitos una identidad. Y la tercera es volvete un artista de lo que pensás y de lo que sentís y de lo que haces. Antes de empezar a desarrollar cada idea, estamos en pleno Cyber Monday. Los combos están en la tienda, van a dejar de estar pasado mañana. Con estos combos, los primeros 5 que se lleven tienen una asesoría de regalo. Y si estás más para un curso suelto por Cyber Monday, viene con un regalito sorpresa. Bien, vamos con estas ideas. Estas 3 ideas son 3 cosas que que estuve pensando este tiempo porque estuve con entrevistas de caso de éxito que la verdad es que me conectaron de una manera. Me están pasando cosas internas a nivel personal que me hicieron, tener estas ideas que me parecen. Estoy muy inspirada, a eso hoy. Estoy como en un boom de inspiración últimamente y estas 3 ideas creo que están muy buenas. Se tiraba flores. Bueno, la primera, nunca te sientas presa de tus circunstancias. ¿A qué voy con esto? Te voy a contar un poco el contexto de cómo llegué a esta reflexión. Tuve una entrevista de un caso de éxito de una teacher que compró mis cursos y le fue increíble, súper rápido, logró hacer las cosas súper rápido y cambiar su vida así, chicos. Laburaba todo el día, ganaba 2 mangos en el colegio y pasó a dar 2 horas de clase máximo por día y a pasar el día en casa con su bebé. Y esta teacher tiene 50 alumnos. Y hablar con ella me reconectó a la época donde yo solo tenía 50 alumnos y nada más, no hacía contenido para teachers, no hacía todo lo que hago ahora y mi negocio no tenía el tamaño que tiene ahora, ni tenía 2 negocios, tenía solo uno. Y bueno, digo, cuando a uno le va bien en lo que hace y uno empieza a crecer, de repente te encontrás en un lugar donde decís, uy, che, mirá cómo crecí. De hecho, mi psicóloga el otro día me dice, ¿vos te das cuenta de lo que creció tu emprendimiento, tu negocio, las cosas que hiciste con eso? Yo soy una persona muy driven. Yo me acuerdo de la época donde tenía 50 alumnos y estaba aburrida. O sea, quiero más alumnos, quiero ganar más plata, quiero trabajar más, quiero hacer más contenido, y nada, y yo solita, viste, me compraba el curso de Meta y aprendí a hacer mejor la publicidad, ¿no? Porque llega un momento donde, tener X cantidad de alumnos es un logro y después se convierte en meseta, como todo logro, ¿no? De hecho, así funcionan los logros. Nos cuesta un montón llegar a eso. Cuando llegamos, viene el siguiente escalón y el siguiente. Obviamente siempre podemos elegir quedarnos ahí. No es mi naturaleza elegir quedarme nunca en ningún lado. Yo siempre como quiero más. Bueno, sin embargo, el caso de éxito con esta teacher me hizo acordar de la época esa. Y el domingo, que fue ayer, me desperté como diciendo, ay, quiero volver a tener 50 alumnos y nada más. Como esos miedos que nos agarran cuando logramos lo que queremos y cuando logramos todo eso que deseábamos, todo eso se hace realidad. Y ahora tenemos que, sostener, ¿no? Todo ese logro, todo eso, lo que sea. Y dije, no, ya está. Y me empezó como a agarrar como pánico porque dije, no, ya está, ya estoy acá, estoy en el baile y tengo que seguir para toda la vida. Y en un momento como que dije, no, pará. Si yo realmente, este pensamiento no es real, ¿no? No quiero ni puedo
volver a tener 50 alumnos. A mí me encanta lo que hago, pero bueno, obviamente siempre uno se pregunta cosas o hablas con alguien que te genera un poco de FOMO o un poco de nostalgia de otra versión tuya, como a mí me pasó con esta teacher. Y primero fue, bueno, listo, no puedo, listo, estoy presa de esta situación, estoy presa de ser esto y de trabajar así, de tener esta cantidad de alumnos y esta cantidad de exposición en redes y ya no puedo salir de ahí. Y fue como, ¿what? Tipo, no, si realmente yo quisiera hacer eso, que no quiero, pero si quisiera, si el día de mañana yo quisiera abandonar este estilo de vida, hacer cualquier cambio, reducir la cantidad de alumnos, lo hago. O sea, dejo de hacer tanta publicidad, reduzco, me pongo un límite de cantidad de alumnos, no tengo más teachers o tengo una sola en vez de más, doy un poquito más de clase y me vuelvo a vivir con lo justo, ¿no? Ahora que ya pude salir de mis deudas, bueno, que mientras pueda vivir donde vivo y más o menos como vivo y no pasar hambre ni nada, yo lo puedo hacer. Entonces muchas veces que nos sentimos presos de la circunstancia que decimos, no quiero cambiar esta situación. Generalmente es una situación mala para una situación mejor que cuesta un montón de trabajo. Pero a veces la situación es muy buena y también la queremos cambiar o se nos pasa por la cabeza cambiarla. Aunque sea una idea, aunque sea un miedo, aunque sea lo que sea, ¿sí? El cambio se puede hacer. El problema es que realmente no podés salir de ahí, realmente estás presa de las circunstancias o no querés lidiar con las consecuencias de salir de ahí. Y las consecuencias de salir de un lugar, de un estado, de una situación, de un trabajo, de un lo que sea, te vaya bien o te vaya mal, generalmente es no querer lidiar con la consecuencia de salir de ahí. Y creer que la consecuencia y que el miedo a la consecuencia de salir de ahí es razón suficiente para no salir de ahí. Pero esto es muy parecido a tener un bases y condiciones, pero para vos misma. Como, ¿qué pasa si salgo de acá? ¿Cómo tengo que organizar mi vida para salir de acá? ¿Qué gastos tendría que recortar? ¿Qué gastos, qué lo que sea? ¿Dónde tendría que vivir? ¿Qué compras tendría que hacer? ¿Qué tendría que empezar a desactivar? ¿Qué mensajes tengo que empezar a mandar? Si el día de mañana yo realmente quiero volver a tener 50 alumnos, ¿qué tengo que hacer? Ok, lo proyecto para principio de año. Principio de año no quiero tener más de 50 alumnos. En vez de apuntar a 150 o 200 alumnos, quiero apuntar solo a 50. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que eso se haga realidad? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias? Bueno, las posibles consecuencias probablemente tenga que dar de baja puestos de trabajo, tenga que reconfigurar un montón de gastos, tenga que hacer un montón de cambios. Muchas veces las consecuencias de un cambio que queremos hacer es qué piensan los demás, qué van a pensar los demás, cómo se van a sentir. Imagínate que yo de repente quiero pasar de todo lo que hago a solo tener 50 alumnos de inglés, no hacer más contenido para teacher. Imagínate que eso es vital para mí. Imagínate que estoy en un momento donde realmente para vivir bien, para tener buena salud mental, yo necesito dejar de hacer lo que estoy haciendo y reducir y volver a un estadio previo. Sería un problema que a mí me dé más miedo las consecuencias en mi comunidad de teacher o más miedo, consecuencias externas a mí que obviamente yo tendría que darle anticipación a mis teachers porque necesito darles tiempo a que encuentren otro puesto de trabajo, pero digo, a fin de cuentas, si yo necesito hacer ese cambio se tiene que hacer. No tengo por qué hacerlo de forma abrupta, no tengo por qué dejar gente en la calle, no tengo por qué traicionar a nadie, pero no me voy a traicionar a mí misma. Y cuando nosotros creemos que estamos presos de circunstancias, nos traicionamos. ¿Sí? Eso quiero decir. Entonces, no estás presa de ninguna circunstancia. Salir de la circunstancia que sea buena o mala
cuesta trabajo. Y tiene consecuencias. Tenés que fijarte si las consecuencias, si podés lidiar con esas consecuencias y si no serán consecuencias muy superficiales y muy attached a lo que piense otra gente. ¿Sí? La vida es tuya y estás en este mundo una sola vez. La segunda cosa es: no hagas de tus síntomas y tus malos hábitos una identidad. ¿De qué síntomas hablo? Del síndrome del impostor, del autoboicoteo, de ese tipo de cosas que circulan mucho en Instagram y que nos acostumbramos mucho a decir y a incorporar. Yo lo digo acá porque a mí me mandan mensajes teachers todos los días diciendo: ay, es que me autoboicoteo, es que tengo síndrome del impostor. Son todos conceptos que se repiten tanto, que dejamos de pensar realmente en qué significan. Los repetimos, no tienen ningún significado real, son conceptos que el colectivo utiliza para, como la responsabilidad afectiva, ¿no? Estos conceptos que se vuelven como súper de la cultura pop, y sin darnos cuenta los terminamos como usando de excusas para explicar cosas mucho más complejas, que si vos me decís me autoboicoteo, bueno, está bien. El autoboicoteo, el síndrome del impostor y todas estas cosas, la idea es parar de hacerlo. ¿Sí? Cuando yo lo repito y lo repito y lo repito y digo que hago eso, digo que tengo eso, digo que soy eso, termino transformándome en eso y usándolo como excusa para todo lo que no hago. Pero en realidad el autoboicoteo es una causa es una causa de los problemas, es verdad. Y el síndrome del impostor también, pero cuando lo repetimos tanto se termina convirtiendo más en un medio, en un fin en sí mismo, ser eso. ¿Sí? Y la idea es parar de autoboicotearte, la idea es parar de tener síndrome de cualquier tipo, la idea es parar y sacar de tu cerebro esas palabras y esos conceptos, porque la idea es que no hacerlo parte de tu identidad y mucho menos usarlos como excusas, porque vos me decís a mí me autoboicoteo, tengo síndrome del impostor, y yo digo, bueno, no sé, o sea, curate, hacé terapia y curate. Pero digo, esto no se cura pensando y viendo contenido en redes sociales sobre síndrome del impostor y qué sé yo. Se cura haciendo las cosas que no haces porque decís que tenés ese síndrome. Se cura haciendo las cosas que haces al revés porque ya hiciste del autoboicoteo una parte tan grande de tu identidad que ya ni te das cuenta, no sabes ni qué significa cuando lo decís. Entonces, la idea con estas cosas es parar de hacerlo. Y se para de hacerlo haciendo las cosas que vos sabes perfectamente que no haces y por las que crees que te autoboicoteas o que tenés síndrome del impostor. ¿Sí? La idea también es parar de consumir contenido de autoayuda y cosas que cognitivamente te explican un montón de cosas, al punto que nos volvemos expertos en hablar de lo que hacemos y lo que no hacemos y lo que nos pasa y lo que no nos pasa y qué apego tenemos y la ansiedad y el autoboicoteo y la depresión y no sé qué. Pero al final todo de acá y de acá. Y la verdad es que la ansiedad, la depresión, el autoboicoteo y todo lo que quieras se cura haciendo. Entonces, yo en el pasado, cuando era un poco más chica, no hace mucho, yo era re autoboicoteadora, pero re a la 18ª potencia. Yo me recontra autoboicoteaba, nivel dark, malas relaciones, malas decisiones, impulsividad, bueno, ansiedad, que directamente tenía un alter ego. Y era todo tipo, bueno, había que curar eso. Y yo hace un par de años que mi vida está prácticamente libre de autosabotaje. No lo hago más.
No lo hago más porque ya decidí lo que quiero, decidí qué vida quiero tener, decidí qué vida no quiero tener. Síndrome del impostor. Bueno, cada tanto me agarra como un poquito de, ay, yo, no. Pero, chau, tipo, casi no tengo ese tipo de síndromes y de miedo. Sí, con alguna cosa, pero igual lo hago igual, porque también tener síndrome del impostor para mí es dato clave de que lo tengo que hacer. Si a mí me da miedo, volvamos a lo del principio, ¿no? Yo hice este caso de éxito con esta teacher, me hizo dar nostalgia de quién yo era, pero esa nostalgia viene de un cariño que yo siento por esa etapa de mi proceso y de mi carrera donde yo recién estaba arrancando con todo esto. Y por otro lado me di cuenta que tengo miedo también, que tengo miedo del futuro y de los cambios que se vienen para mí en mi vida y en mi negocio, porque se vienen un montón de cambios y me da miedo. Ahora, que me dé miedo va a hacer que yo largue todo y me vuelva a tener 50 alumnos. O sea, solo porque tengo miedo. Si es por otra cosa, por las razones que yo dije antes, que evalúo que realmente mi salud mental estaría mejor si yo tuviera un negocio más chico y tuviera menos responsabilidades y laburara menos y lo que sea, ok. Pero solo porque me da miedo lo que va a venir, no tomamos decisiones así. Entonces, yo antes sí tomaba decisiones así. Entonces la idea es parar de hacer esas cosas. El tema es que cuando nunca paramos y cuando nos alimentamos pura y exclusivamente de contenido creado por otros, cognitivo, que nos llena la cabeza de ideas acerca de cómo somos, cómo es el mundo, qué nos pasa, qué no nos pasa, terminamos dando un montón de discursos que no van de la mano con nuestras acciones y terminamos haciendo una identidad de síndromes y de síntomas y de conceptos que no están buenos. No son cool, no están buenos. Bien, la tercera cosa, y me voy, que tengo una clase, es algo que se me ocurrió en la bañadera. Por mi cumpleaños, mis amigos, yo me doy muchos baños de inmersión. Descubrí la necesidad de eso cuando volví del viaje. Estaba muy, pero muy estresada por plata, por cosas, por trabajo, por X. Y todos los días me metía en la bañadera caliente y me quedaba ahí como diciendo fuck. Tipo, algo que me baje esta ansiedad que tengo. Bueno, nada, y se me hizo un buen hábito, porque hay hábitos que surgen de los peores momentos, pero se terminan convirtiendo en buenos hábitos que nos hacen bien, a diferencia de decir que tenemos síndrome del impostor y nos auto boicoteamos. Darme baños de inmersión es un buen hábito que yo adquirí en uno de los momentos más difíciles de este año. Entonces, nada, por mi cumpleaños mis amigas me regalaron espuma, burbujas y velas y qué sé yo, y nada, me hago baños de inmersión con velas y con espuma, y cuando realmente estoy o muy estresada o muy relajada o lo que sea, me meto en la bañadera y dejo que me fluyan los pensamientos y se me ocurren unas altas ideas en la bañadera. Bueno, yo me di cuenta hace un tiempo, y esto no lo digo en joda y no lo digo para hacerme la nada, me di cuenta que yo soy artista. Yo pinto, yo toco instrumentos, canto, bailo, actúo, hago comedia, escribo, decoro, hago collage. Mi casa está llena de cuadros, de pinturas hechas por mí y por otros. La decoración tiene un sentido, los colores. Escribo poesía, escribo prosa, creo contenido. Combino los colores. Nada, soy un artista, me encanta el arte, me gusta el arte. Mis papás son artistas, vengo de una familia de artistas. Y me di cuenta que está bien,
Últimamente no paso tiempo ni pintando cuadros, ni haciendo collage, ni cosas con las manos, ni cerámica, ni nada. Pero sí me paso el tiempo pensando contenido y haciéndolo, materializándolo. Está bien, estamos acostumbrados a que el arte son cuadros en un museo o música o cosas hermosas que nos hacen sentir. Pero el arte hoy en día, un montón de arte hoy en día es contenido de redes sociales. Hay contenido horrible, como también hay arte horrible. Pero no deja de ser creación, ¿sí? Y lo que define a un artista, o por lo menos sí, el comportamiento que hace, que tiene un artista, es el de no tolerar la realidad tal como es. Yo no tolero la realidad tal como es, no tolero las noticias, no tolero lo que pasa en la calle, no tolero la realidad en la educación, no tolero la realidad en política. Acá es peor, o sea, porque obviamente cada vez la realidad está más dura. Y si lo pensamos, todas las corrientes artísticas y todos los grandes artistas o las grandes obras de arte también siempre suceden en contextos de la realidad bastante duros, ¿no? Y es la forma de la persona que hace arte de traducir la realidad a un lenguaje que pueda digerir y que y por asociación su público, sus seguidores o sus espectadores pueden traducir también. Cuando escuchamos a Bad Bunny o cuando escuchamos la música que nos gusta o cuando leemos un libro, estamos traduciendo la realidad en el lenguaje de ese artista, de ese escritor, de ese cantautor. Y por eso hay artistas que se transforman en ídolos populares, ¿sí? Porque subliman un montón de dolor de la sociedad. Ahora bien, cuando yo subo un carrusel o un reel o escribo un artículo en el blog o creo un curso o un video en YouTube como este, lo que estoy haciendo es traducir la realidad a mi lenguaje. Esto es lo que yo pienso. Esto pienso que es así, no es así. Es así porque esto, es así porque lo otro. La mejor forma de hacer esto es así. Ese es mi arte más común hoy en día. Hoy yo no pinto, no toco tanto el piano, no hago collage y no escribo tanto, pero sí hago mucho contenido. Y me di cuenta que ese es mi arte ahora mismo. Y con ese arte, con esa forma de arte, yo comunico lo que siento acerca de la realidad. Y ustedes, teachers, vos, que me seguís, que ves mis videos, que ves mi contenido, que te gusta lo que hago, lees la realidad a través de mi lenguaje. Y lo mismo tenés que hacer vos con tu contenido. Tenés que entender que tu contenido es tu arte, aunque no te consideres artista. Hacer contenido hoy es tu arte, es tu craft. Y la idea de ese contenido no es que sea de una manera o de otra. ¿Viste cuando vas a un museo y los cuadros son una mierda? ¿Qué es esta muestra? Me pasaba mucho cuando vivía en Australia, que era como, qué feos cuadros y qué porquería de muestra. Cuando algo te deja gusto a nada, o esto que está pasando con el álbum de Taylor Swift, que todo el mundo lo odia, que les parece una porquería. Bueno, digo, hay veces que el arte resulta una porquería, resulta vacío, se nota que es comercial, se nota que busca generar X sensaciones, o se nota que el artista no está del todo conectado con lo que solía estar. Entonces, bueno, en vez de estar viendo qué subir y cómo subirlo y qué hace tal y qué hace cual y qué dice el algoritmo ahora y qué sé yo, expresa lo que pensás acerca de lo que sos experta. ¿Sos experta en clases? ¿Qué opinas de las clases? ¿Qué opinas de usar un libro? ¿Qué opinas de usar castellano en clase? ¿Qué opinas de cómo se nivela? Decilo de una manera que sea legible para vos y que pueda ser legible para otros. ¿Sí? Entonces, 3 consejos. Nunca te sientas presa de tus circunstancias.
Fíjate si cuando sentís que no podés salir de un lugar o de una acción o de una situación, es más porque no podés o porque te dan fiaca miedo las consecuencias y todo el resultado de ese movimiento. Porque todos los movimientos tienen consecuencias y todas las faltas de movimiento también tienen consecuencias. Entonces tenés que poner en la balanza qué es peor, las consecuencias de quedarte donde estás o las consecuencias de salir de donde estás. La segunda, no hagas de tus síntomas y de tus malos hábitos una identidad. Si sentís que te auto boicoteas, deja de hacerlo. O sea, deja de decirlo y después haz lo que tengas que hacer para dejar de hacerlo, porque no es cool. Aparecen los memes y de todo, pero no es nada cool hacer una identidad de malos hábitos. No está bueno. Y la tercera, empezá a autopercibirte artista. Empezá a decodificar tu propio lenguaje y a pensar que el contenido que haces para las redes sociales y las clases que creas y todo eso es tu craft, es tuyo, es quien sos. Deberías ser experta en eso, deberías ser experta en contenido, porque estás hablando básicamente en lo que sos una experta, que es tu trabajo. It is the way it is. Bye.